Introducción. ¿Qué es la difusión? La difusión es el movimiento de partículas concentradas en mayor grado a una con menor grado de concentración. La difusión simple. Se denomina así cuando las moléculas pasan por difusión a través de la bicapa fosfolipídica de la membrana y no requieren moléculas especializadas. La difusión facilitada. Se da cuando las moléculas pueden atravesar la membrana por difusión con la ayuda de canales proteicos, proteínas transportadoras e ioróforos. Antes de iniciar este proyecto, empecemos definiendo lo más básico. Empecemos con la membrana plasmática o membrana celular. Esta se encuentra en todas las células y separa el interior de la célula con el exterior, y asimismo cumple la función de regular el transporte de materiales que entran y salen de la célula. Existen dos tipos de transporte: transporte activo, que va en contra de la gradiente de concentración, y el transporte pasivo, que va a favor de la gradiente de concentración. En el transporte activo existe un gasto de energía. En cambio, en el transporte pasivo no existe gasto de energía. Ahora sí, explicado todo esto, nos centraremos en este tipo de transporte, que es la difusión. La difusión es el movimiento o transporte de moléculas de algún tipo de líquidos, de un medio a otro, que por lo general se realiza desde un medio con menor concentración hacia otro con mayor concentración, y su velocidad necesitará del movimiento de las partículas o moléculas, y este a su vez estará condicionado por el tamaño, forma, carga eléctrica y temperatura. ¿Cómo afecta la temperatura y la velocidad de difusión? La temperatura afecta al fenómeno de difusión al aumentar el ritmo de la velocidad en la que se efectúa. Por lo tanto, como aumenta la temperatura del medio, las moléculas o solutos que están envueltas dentro de este proceso tienden a aumentar la velocidad en la que se mueven. Entonces diremos que la temperatura es directamente proporcional a la velocidad de difusión. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Isangel Luciana Champitasiauqui y el día de hoy hablaré acerca sobre la ósmosis. Para empezar, ¿qué es la ósmosis? Bueno, la ósmosis es un movimiento neto de agua a través de una membrana semipermeable desde una zona de baja concentración de solutos hacia otra de mayor concentración. En este experimento explicaré acerca de cómo este fenómeno sucede en las gomitas de panditas, en las cuales introduciremos en vasos con soluciones hipertónicas cuya concentración de solutos, en este caso cloruro de sodio o sal de mesa, será mayor fuera del dulce que dentro del mismo, por lo cual el tamaño de la gomita disminuirá. Y también introduciremos otra gomita en agua pura, donde los saludos de este caso son las moléculas de azúcar, cuya acción o concentración es mayor dentro de la gomita, por lo cual su tamaño aumentará. Bueno, los materiales para este experimento son 100 mililitros de agua, dos gomitas de 2.5 gramos cada una. El color puede ser de tu elección. 10.4 gramos de sal, una báscula digital y dos contenedores plásticos. Y también un plumón permanente o resistente al agua. Bueno, para comenzar con el primer experimento, vaciamos los 50 mililitros de agua en el primer contenedor. Luego introducimos la gomita y marcamos el primer vaso para poder diferenciar del segundo vaso. Bueno, para el segundo experimento procederemos a marcar nuestro segundo contenedor y procederemos a llenarlo con los 50 mililitros restantes de agua del primer experimento. Alistaremos nuestros 10.4 gramos de sal y vaciaremos la sal sobre el contenedor con agua. Con una cuchara o un palillo lo mezclaremos para crear una mezcla y después procedemos a coger nuestra gomita de osito y ponerlo en el contenedor. En las 2 horas del experimento, la primera combinación saturada pesará 2.1 gramos y la otra gomita de la solución hipotónica pesará 4.1 grados. Y al transcurrir el tiempo, en un transcurso de 24 horas, la primera gomita pesará unos 1.8 gramos y la segunda gomita de la solución hipotónica pesará 7.5 gramos. ¿Qué sucede en el cuerpo humano? Como ya sabemos, a un aumento de temperatura corresponde un aumento de la velocidad de las moléculas por un aumento de energía cinética.
En la membrana sabemos que ocurren diferentes transportes de partículas de un lugar a otro a través de esta, como la difusión simple facilitada por transporte pasivo y el transporte activo. Entonces, la membrana no es ni sólida ni líquida. Podemos definirla como un cristal líquido bidimensional. Al aumentar la temperatura de esta, aumenta su fluidez, lo cual causaría un movimiento caótico de sus partículas. Por caso contrario, si disminuimos la temperatura de esta, las partículas tendrían un movimiento más restringido. En el caso del colesterol, sabemos que este es un componente lipídico de la membrana, el cual, al aumentar su concentración, disminuye la fluidez de esta. Sin embargo, al disminuir la temperatura de la membrana y aumentar la concentración del colesterol, pasaría y aumentaría la fluidez de la membrana. Entonces, a una temperatura correcta, el cuerpo humano tendría una homeostasis correcta. Por caso contrario, en el caso de una fiebre en el cual aumente nuestra temperatura, aumentaría la tasa de difusión, lo cual causaría un desbalance en diferentes procesos de nuestras células. Conclusiones. Una conclusión sería que en el experimento se observó que un parámetro para medir el grado de difusión de las moléculas sería el tener en cuenta su peso molecular, siendo así un compuesto de menor peso molecular, penetrando más fácil las membranas. Otra conclusión sería que es de vital importancia conocer el mecanismo de ósmosis celular y la concentración osmótica de ciertas sustancias químicas, puesto con ello podremos establecer rangos de isotonicidad permisibles en el organismo y una buena distribución de solutos en el mismo. Por último, en el experimento se observó que en la solución hipertónica con moléculas de sal, la mayor concentración del cloruro de sodio es mayor fuera de la gomita, es decir, el agua dentro del polímero saldrá a donde hay mayor concentración de partículas de sal, por lo cual la gomita tiende a ser más pequeña. Mientras que en la solución hipotónica, es decir, el agua pura, la concentración de partículas de azúcar es mayor a la de la gomita, por lo cual las moléculas de agua pasan a donde hay mayor concentración, causando el aumento de tamaño de la gomita. Muchas gracias.